Lo hicieron primero a través de un decreto que por supuesto debe ser derogado, y en esto José Antonio Kast y la Cancillería chilena tienen que ser firmes. Ese decreto que cuestiona la soberanía chilena en el estrecho tiene que ser derogado. Eso es una exigencia básica, no basta con una nota de protesta. Y estos sectores en Argentina pareciera ser que cuentan con la complicidad de Javier Milei, quien no ha puesto freno a aquellos que cuestionan el tratado con Chile y que cuestionan nuestra plena soberanía en el estrecho de Magallanes. Capitán Lavé. Primero, no puedo no referirme al senador que compartimos en la Comisión de Relaciones Exteriores durante el periodo recién pasado, que básicamente, cuando él era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, gobernaba su presidente en ese entonces, que era el presidente Gabriel Boric, y estas cosas también pasaron en el gobierno del presidente Boric, y nosotros como oposición le pedíamos firmeza, al igual como se le está pidiendo hoy día al gobierno que está hoy día en el señor de O'Higgins. Kaiser lo minimizó. Cuando los paneles solares le dio lo mismo, dijo que no era grave. No, bueno, pero... No dijo que era... En eso, bueno, Boric fue bastante... Dijo, o lo sacan los argentinos... Sí, porque era Milei, porque era Milei, pues si era un juego político. Bueno, pero hora de entender que eres chileno, no eres Milei, eres chileno. Pero oiga, pero déjeme terminar. Po. Dale. Entonces, finalmente, el senador, yo le creería lo que está planteando si cuando fue miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores hubiese tenido el mismo carácter, la misma firmeza, y no ahora porque es oposición. Eso es todo lo que quería aclarar. Gonzalo. Es un manjar, es un yogur de vainilla el senador, absolutamente. Y hoy día ahora se pone firme porque es un gobierno de derecha y es al otro lado un gobierno de derecha. Un yogur de vainilla. Un yogur Algo de que vainilla, todos los senador. de este panel debiésemos estar de acuerdo es que, dado que el presidente Milei puede venir al encuentro de la ultraderecha que es Chile, Bienvenido. y por lo tanto va a estar en una visita de Estado, me imagino, y se va a reunir con el presidente José Antonio Pero si Kast. Milei no fue el que se mandó El presidente José Antonio Kast debiese pedirle que revoque el decreto del año 21. ¿no? Eso sería un mínimo de decencia dada esta Pero ¿tú situación. sabes por qué no va a pasar? Porque vuelvo al tema de los políticos. Mira, a mí me llama mucho la atención. Pero estamos todos de acuerdo en Me llama mucho la pedirle eso atención cómo se ponen a hablar de soberanía. soberanía y soberanía. ¿Sabes cuál es el problema? Tú conoces el concepto de la Agenda 2030, ¿cierto? Sí. Sabes que la Agenda 2030 tiene dos ODS, el 16 y 17, que habla de la integración a nivel mundial. Por tanto, ese discurso es vacío. Y el que ha habido el señor Winter es vacío porque ellos son de la Agenda 2030. Si no lo digo yo, es cuestión de leerla. Dice que están vendiendo humo. Pero amigos, sí, es cuestión de leerla. A la Agenda 2030. Y lo que dice en los 16 y 17 no son soberanistas. Yo A creo ver, que Javi. hay que tener en consideración que una amenaza a la soberanía puede provenir, no estoy diciendo que provenga actualmente, pero puede provenir del gran empresariado, en los cuales responde a los intereses materiales más que a los intereses nacionales y soberanía. Por eso preocupa el contraste entre el rol que está teniendo el ministro de Relaciones Exteriores, que proviene de un sector empresarial, representante de la familia Luxich históricamente, versus el que está teniendo en el mismo gobierno el ministro Barro, que pareciera ser la voz dentro de las Fuerzas Armadas. Y lo que quiero mencionar por un ejemplo claro, el tratado minero que estábamos conversando se frenó en gran parte la aplicación por un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de derecha, incluyendo a Belín Matei, pero también a uno que se estaba desapegando por izquierda, que era Jorge Lavandero, donde al final se declaró la inaplicabilidad de la norma que permitía la constitución de servidumbres por parte de los tribunales chilenos. En términos prácticos, ¿qué fue lo que se frenó? Que los tribunales no podían obligar a los dueños de determinados predios por los cuales pasara un oleoducto o alguna cañería o alguna carretera que transportara el cobre desde Argentina hacia Chile. Y eso tiene consecuencias importantes también en el plano geopolítico, no solamente comercial, porque el control respecto al precio de los minerales críticos, como el cobre, también se da en torno a los niveles de producción. Y crear yacimientos mineros de minerales críticos en Argentina que pasen por Chile es algo que va a beneficiar a la economía argentina, a las grandes empresas mineras, pero no necesariamente al pueblo chileno. Vicente, porque tengo que hacer pasar el teacher. Muy corto. Por eso Pensar que la relación con un país donde tenemos, pero nuestra mayor cantidad de frontera va a ser solo de defensa o solo de comercio no tiene ninguna razón de ser. Es obvio que la relación va a ir para los dos lados. Va a haber comercio y van a haber tensiones. Me quiero meter en la mega reforma de seguridad. Ok. Mega reforma de seguridad con carácter constitucional.
hágame, por favor, teacher, venga para acá, por favor, traiga el micrófono, ármenlo. Le damos un aplauso especial al teacher Iguiluz. Venga, por favor, tíreme alguna graph, pínteme el wall, Jean-Philippe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, teacher? Muy bien, ¿y usted? Bien. Señores, ¿cómo están? Viene fachero. Está fachero. El mismo trajecito todos los días. No tiene un domicilio después, ¿no? ¿Ah? ¿Tiene alguna atención? Está brillando, ya está brillando, tal cual. Tengo que hacerle así. Oiga, A ver. Clan Chen. Clanchen. Ahí están los niños. Ay, mamita. Esto los llevan para Alto Hospicio de vuelta porque tienen que estar cerca de la familia, ¿no? Porque, ¿ah? Sí, mira. Enero de 2026 cae la banda. El Clan Chen que se dedicaba básicamente a estafar a jubilados estadounidenses. Con Trinidad Steiner al mando, ¿se acuerdan? Ahí, De la Fiscalía de Tarapacá. Ahí nace la polémica. Trinidad Steiner con la número 3 de la PDI y el agente de la PDI es Consuelo tuyo, Peña. es tuyo, es mío. ¿Ah? Exactamente. Cae este clan que es formalizado, 39 personas detenidas, entre ellos 4 líderes de la banda, 3 de ellos en Alto Hospicio y 1 en Santiago. En Santiago está el señor John Ji Chen, que además pertenece a una banda que se dedicaba a trabajar acá en el barrio Meix. Por eso queda detenido en Santiago, mientras que los otros 3 líderes de esta banda quedan detenidos en Alto Hospicio. Uy, mira, pero el BTS me parece banda de pop, ¿no? Exactamente. Ah, una banda Exactamente. de pop. No, estos pasan piolas, lo agarran y se hacen pasar por músicos Korean Style. Hablamos de 4 Chen A ver. y un señor de apellido Zen. Los Saya Boys. Los 4 que ustedes ven arriba, Yongdi Chen, Ya. Hu Chen, Wen Chen Escuchen. y Siliang Zen son quienes fueron trasladados desde Alto Hospicio hasta Santiago y desde Santiago hasta la cárcel de Talca. Y el señor John Ji Chen también fue trasladado directamente de Santiago a Talca y va a ser el único de los 5 que va a volver directamente a Santiago. Entiendo que él ya está en Santiago. Perdón, Pancho, perdón que te hagan. Estos Chen son. Porque viste que está lleno de Chen en China, po. Es como los Li. ¿Estos son hermanos, son primos? Nosotros buscamos uno de los nombres, buscamos Wen Chen en LinkedIn. ¿Ya? Sí, po. O sea, Sí. No. Sí. Well Chen es en el sur, lo que llamamos. exactamente. Ya. Bueno, esta banda, les decía yo, operaba desde Tarapacá, básicamente Iquique, Alto Hospicio. Se presenta una alerta por parte del FBI a nuestro país por estafas a jubilados estadounidenses. Ellos usaban empresas de papel y de negocios ficticios. Las víctimas eran captadas con falsas inversiones. La operación dejó 39 detenidos una vez terminada la formalización. La Fiscalía la calificó en su minuto como una de las mayores estafas conocidas en Chile. Y el nombre de John Ji Chen conviene destacarlo porque aparte de estar metido con el negocio de su clan, allá en el norte también operaba con la mafia Hongmen que trabajaba acá en el barrio Meix en Santiago. La operación de traslado hacia Talca, Cancerbero, se desarrolla el 13 de agosto. Resulta que ya el día 12, el tribunal de Iquique estaba pidiendo el retorno de los cabecillas de Chen a la cárcel de Alto Hospicio por un requerimiento del abogado de la familia. Es decir, un día antes del traslado de los presos hacia Talca, ya estaba el requerimiento de este tribunal oral de Iquique para que ellos volvieran al Alto Hospicio. Se ejecuta el traslado, Gendarmería manda un informe respecto de este clan. El tribunal de Iquique no queda conforme con dicho escrito y dice ellos tienen que retornar acá. La razón es básicamente porque su entorno se encuentra en el caso de uno de los Chen acá en Santiago y en el caso de los otros 4 detenidos Espérate, pero en Pancho Iquique. Aguiluz, a ver, Pancho Aguiluz, tú me estás diciendo, Pancho Aguiluz, que aquí tenemos a tipos que están identificados como de alto vuelo criminal porque te blanquearon 200 palos verdes. No, menor eso, po, weón.
Lavado de activos, el mismo delito por el que están los desactores. Pero espérate, no, pero es más que Hacer lavado. el punto, No, pero ¿no? espérate. No, pero que- pero Javi, es más que lavado de activos. O sea, mandémoslos a todos a la cárcel de tal, que no los dejemos es- Capitán Llaves porque es el mismo delito. A ver, Pancho, No, pero ojo que en un caso... Si es el mismo delito, pues. Sí, el mismo tipo de delito, pero acá se indagan otros delitos más. Claro, en acá relación con el narcotráfico. acá también hay extorsión, hay toda la movida, pues el gota a gota, Pero claro, las cositas, Javi Pineda. el delito al que hacen mención, Crímenes que la violentos. estafa a los jubilados, digamos, es bien similar al caso Sartor. El caso Sartor es una cosa escandalosa. A ver, Grinch le quiere preguntar algo. Esto está bajo apelación en este momento. Está bajo apelación. Así es. Sí, lo que pasa es que Gonzalo, cuando introdujo el programa, llegó y dijo que esto es uno de los motivos por los cuales se está presentando la reforma constitucional. carácter constitucional. Es que ese es mi problema, porque en realidad en este momento, yo creo que ese es mi problema, porque en este momento está operando el sistema efectivamente de reclamaciones, originalmente reclamar y dedicar y decir, no, como esto, un tribunal inferior llegó y tomó esto. Yo no estoy diciendo que lo tomó bien la decisión, todo lo contrario. Pero yo creo que quería decir que hay 64.000 personas en Chile, en recintos penitenciarios en Chile. Hay exactamente 88 recintos penitenciarios en el país. Vamos a seguir teniendo discusiones de esta naturaleza, cualquiera sea operación Cancerbero o no. Yo creo que el gobierno tiene el legítimo derecho a hacer una operación para resolver su crisis carcelaria, pero para eso uno tiene que construir más cárceles y en segundo término tiene que llegar y justamente entender que la crisis carcelaria no es el manejo de seguridad propiamente tal, porque hay un problema callejero. No va a resolver el tema de seguridad solamente con un manejo carcelario. Ya, pero, Entonces, yo lo que te estoy diciendo, si tú dices como contrabando, que yo necesito o que el país necesita, si tú estás diciendo que el país necesita una reforma constitucional para el manejo de seguridad, estás diciendo que no puedes manejar el país. Ya, Y esa es la discusión. Pero espérese. Acá pongamos el siguiente ejemplo. Un miembro del Tren de Aragua que está en Puerto Montt, que opera en Puerto Montt, que te maneja el territorio en Puerto Montt, ¿cierto? Patagonia Norte, Patagonia Sur, se tiene tomado ese chiringuito. Lo toman detenido y lo traen preso a la cárcel de la Laguna de Talca. Sí, claro, ¿qué ha pasado? Pero perfectamente pueden los abogados de la familia de este muñequito decirle al juez, mire, ¿sabe qué? Que echa de menos, Su weón. entorno familiar Echa de está en menos. Puerto Montt. Se llama revisión Entonces van a sacar al muñequito de alta peligrosidad, No. de alta peligrosidad de la cárcel La Laguna y se lo llevarían a Puerto Montt. No, ¿O porque- me equivoco? Porque tienes revisión Pero judicial. el ministro Arrau en Tolerancia Cero dijo, ya habían, cuando dio la entrevista el lunes pasado, que ya habían reclamos, eran 6, yo creo que aquí algunos más todavía pueden salir, y que precisamente porque no se ha podido instalar este plan que tiene el gobierno de imitar el artículo 41 bis de Italia, que es el que se ocupó contra la mafia, de poder lograr y Pero el de la conseguir mafia no es reforma constitucional. pero que sí, porque No. la reforma Es una ley, constitucional ¿no? va a poder habilitar Pero es una precisamente ley. dejarlo en ese régimen. problema con